Los últimos momentos de la vida del Papa Juan Pablo II trajeron consigo una revelación impactante que nadie podría haber previsto. Sus últimas palabras susurradas, pronunciadas apenas unos minutos antes de su muerte, dejaron al Vaticano y al mundo incrédulos. Estas últimas declaraciones, que han sido objeto de mucha reflexión, son lo que estamos a punto de explorar. La muerte del Papa Juan Pablo II en 2005 marcó uno de los acontecimientos más significativos del siglo XXI. Su liderazgo e influencia sobre la Iglesia Católica se extendió por casi 3 décadas, y el impacto de su muerte resonó en todo el mundo. Sin embargo, fueron sus últimas palabras las que captaron la atención de muchos. ¿Qué dijo exactamente en sus últimos momentos? ¿Qué mensaje impartió a la humanidad antes de dejar este mundo? Ser papa es tener una de las responsabilidades más sagradas y solemnes del cristianismo. El Papa, como líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, representa la conexión más cercana entre Dios y sus seguidores en la tierra. El Papa Juan Pablo II cumplió con este deber divino desde 1978 hasta su muerte, guiando a la Iglesia en tiempos tumultuosos, promoviendo la paz y fomentando un alcance global sin precedentes. Se convirtió en el primer papa no italiano en más de 450 años, y su influencia se sintió mucho más allá de los confines de la Ciudad del Vaticano. En sus últimos momentos, las palabras del Papa Juan Pablo II estaban cargadas de significado. ¿Qué dijo sobre el fin de los tiempos? ¿Compartió una revelación destinada a cambiar el curso de la historia? ¿Hubo un mensaje divino que deseaba dejar al mundo? Profundicemos en el misterio que rodea estas últimas palabras, mientras intentamos comprender el significado de sus declaraciones finales. Si cree en el mensaje de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, lo invitamos a suscribirse y quedarse con nosotros mientras exploramos este momento profundo. El Papa Juan Pablo II fue considerado un hombre de fe inquebrantable, alguien cuya conexión con Dios fue admirada por millones de personas en todo el mundo. Sus enseñanzas y acciones fueron consideradas por muchos como una guía divina, y sus palabras fueron consideradas a menudo como reflejos de la voluntad de Dios. Como la figura más cercana a Dios en la tierra, su papel trascendió el de un mero líder, fue un faro espiritual para los católicos de todo el mundo. A medida que la salud del Papa Juan Pablo II se deterioraba en sus últimos días, comenzaron a circular rumores sobre revelaciones que pudo haber compartido. Según varios informes, los últimos esfuerzos del Papa por comunicarse con el mundo fueron nada menos que extraordinarios. Se dice que, utilizando las fuerzas que le quedaban, escribió cartas que contenían profundas predicciones para el futuro, mensajes que se creían de gran importancia para la humanidad. Pero eso no fue todo. Antes de su muerte, se dice que pronunció palabras que algunos interpretaron como misteriosas y llenas de significado divino. Estas palabras, llenas de significado y misterio, solo profundizaron la intriga en torno a sus momentos finales. Algunos creen que el Papa Juan Pablo II, a lo largo de su vida, se salvó de la muerte por intervención divina. Como líder espiritual de inmensa estatura, se lo consideraba protegido por su profunda e inquebrantable fe en Dios. Un ejemplo claro de esta protección se produjo el 13 de mayo de 1981, cuando fue objeto de un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro. En un suceso que conmocionó al mundo, el Papa Juan Pablo II fue asesinado a tiros por Mehmet Ali Agca, que lo dejó gravemente herido y sangrando profusamente. A pesar de la gravedad del ataque, sobrevivió. El atacante, Agca, fue condenado a cadena perpetua por su crimen. Sin embargo, lo que siguió fue un notable acto de misericordia. El Papa Juan Pablo II, encarnando los principios mismos del perdón cristiano, pidió personalmente al gobierno italiano que otorgara el perdón al hombre que casi había terminado con su vida. Este acto de gracia llevó a la deportación de Agca a Turquía en 2007 y, años más tarde, el ex agresor se convirtió al catolicismo. Este acto de misericordia fue un testimonio del compromiso duradero del Papa con los valores de la paz, el perdón y la redención. Incluso después del asesinato fallido, la vida del Papa Juan Pablo II continuó bajo constante amenaza. Sin embargo, sin dejarse intimidar por el peligro, se mantuvo firme en su misión.
Su fe inquebrantable y su determinación de servir a su rebaño lo convirtieron en uno de los líderes más reverenciados en la historia religiosa moderna. Su legado como defensor de los verdaderos valores cristianos sigue vivo, guiando a millones de personas en todo el mundo hacia un camino de paz y amor. Pero, ¿de dónde vino este hombre extraordinario, con una visión y una sabiduría tan profundas? Nacido el 18 de mayo de 1920 en la pequeña ciudad de Wadowice, Polonia, Karol Józef Wojtyła, que más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II, enfrentó una tragedia a temprana edad. A la edad de 9 años, perdió a su amada madre, y solo unos años más tarde, también tuvo que lamentar la muerte de su hermano mayor. Estas pérdidas tempranas moldearon su carácter y, durante su juventud, encontró consuelo en deportes como el esquí y la natación, al tiempo que se dedicaba a sus estudios y crecimiento intelectual. Estos años de formación sentaron las bases para el hombre extraordinario en el que se convertiría, un hombre cuya devoción a la fe, la humanidad y la Iglesia dejarían una marca indeleble en la historia. En 1938, Karol Wojtyła dio un paso importante en su trayectoria académica al inscribirse en la prestigiosa Universidad de Cracovia. Inicialmente atraído por el estudio del teatro y la poesía, sus aspiraciones académicas se vieron trágicamente interrumpidas con la invasión nazi de Polonia, que llevó al cierre de la universidad. Al año siguiente, en medio del caos de la guerra, Wojtyła sintió un profundo llamado espiritual que cambiaría el curso de su vida. Tomó la decisión de dedicarse al sacerdocio, emprendiendo un camino que finalmente definiría su destino. Juan Pablo II se inscribió en un seminario establecido por el arzobispo de Cracovia, donde se sumergió en la formación religiosa. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que lo rodeaban, solo profundizaron su sentido de propósito y misión. Su compromiso con este nuevo camino espiritual se hizo más fuerte y en 1946 fue ordenado sacerdote, marcando el comienzo de una devoción de por vida al servicio de Dios y la humanidad. Sin embargo, incluso después de su ordenación, su sed de conocimiento permaneció insaciable. Pronto se mudó a Roma para realizar estudios superiores, obteniendo un doctorado en teología que enriqueció aún más su comprensión de la fe. Al completar su educación, Wojtyła regresó a Polonia en 1948 y comenzó a servir en varias parroquias de Cracovia. Su capacidad intelectual y liderazgo espiritual se hicieron evidentes rápidamente, lo que lo llevó a ser nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958. Apenas 6 años después, su notable talento fue reconocido una vez más y fue promovido a arzobispo de Cracovia. Su ascenso dentro de la Iglesia estuvo marcado no solo por su experiencia teológica, sino también por su profundo compromiso con el bienestar de los fieles. La influencia intelectual y espiritual de Juan Pablo II se extendió mucho más allá de las fronteras de Polonia. Desempeñó un papel vital en el Concilio Vaticano II, convocado en 1962, que buscaba acercar a la Iglesia católica al mundo moderno. Como participante clave, sus ideas ayudaron a dar forma al compromiso de la Iglesia con los problemas contemporáneos, asegurando que sus enseñanzas siguieran siendo relevantes en medio de rápidos cambios globales. Sus contribuciones durante este período crucial posicionaron a la Iglesia para servir mejor a las necesidades de un mundo en transformación. En 1967, el Papa Pablo VI elevó a Wojtyła al rango de cardenal, reconociendo su importante influencia dentro de la Iglesia. Luego, en 1978, ocurrió un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia católica. Juan Pablo II fue elegido papa, convirtiéndose en el primer papa no italiano en más de 450 años. Su elección fue un momento revolucionario no solo para la Iglesia sino para el mundo, ya que se convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XX. A pesar de ser uno de los papas más jóvenes de la historia, el papado de Juan Pablo II estuvo marcado por una inmensa responsabilidad y un impacto global. Apenas unos días después de su elección, tras la muerte prematura de su predecesor, el Papa Juan Pablo I, asumió la importante tarea de liderar la Iglesia católica. A lo largo de su papado, Juan Pablo II viajó a más de 100 países, difundiendo el mensaje del amor, la paz y la compasión de Cristo.
Abogó incansablemente por la dignidad de la persona humana y la preservación de la libertad religiosa. Incluso frente a una tremenda adversidad personal, incluidos múltiples intentos de asesinato, se mantuvo inquebrantable en su compromiso con la Iglesia y su misión. El papado de Juan Pablo II se caracterizó por una defensa inquebrantable de los derechos humanos y la justicia social. Con frecuencia se manifestó en contra del sufrimiento y la opresión que enfrentaban millones de personas en todo el mundo, demostrando una compasión sin igual por quienes vivían en la pobreza o bajo la sombra de la violencia. Sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento no se limitaron a las palabras. Buscó activamente formas de ofrecer ayuda tangible a los necesitados, haciendo de la Iglesia un faro de esperanza y apoyo para los marginados. Durante la década de 1980, Juan Pablo II continuó sus viajes y compromisos públicos, asistiendo a innumerables eventos internacionales y reafirmando su dedicación a la fe católica. Su presencia mundial fue un testimonio de su compromiso duradero con la misión de la Iglesia, incluso cuando enfrentaba numerosos problemas de salud. Sin embargo, en la década de 1990, la salud física del Papa comenzó a mostrar signos de deterioro. En 1992, se sometió a una operación para extirparle un pequeño tumor de los intestinos. Aunque la operación fue un éxito, marcó el comienzo de un deterioro gradual de su salud. Con el paso de los años, la fragilidad del Papa se hizo cada vez más evidente. En 1993 y 1994, sufrió dos caídas, una que le provocó una dislocación del hombro y otra una fractura de fémur, que afectaron significativamente a su movilidad. En 1996, se sometió a una apendicectomía, lo que ilustró aún más sus crecientes limitaciones físicas. Su salud siguió deteriorándose, y culminó en un momento particularmente difícil en diciembre de 1995, cuando el Papa sufrió un mareo que lo obligó a cancelar su tradicional celebración navideña. Los problemas de salud del Papa se hicieron más evidentes durante sus apariciones públicas. La figura, que alguna vez fue vigorosa y dinámica, ahora enfrentaba dificultades incluso con movimientos simples, y su capacidad para mantener conversaciones se vio afectada. A medida que envejecía, los deberes del papado, que antes desempeñaba con energía y devoción ilimitadas, se volvieron cada vez más difíciles de cumplir. Sin embargo, a pesar de todo, Juan Pablo II siguió comprometido con su papel, demostrando una fortaleza de espíritu sin igual que inspiró a millones de católicos en todo el mundo. Su declive físico no hizo nada para disminuir su inquebrantable dedicación a su fe y a la gente a la que servía. En 2001, se reveló que el Papa Juan Pablo II había estado luchando silenciosamente contra la enfermedad de Parkinson, una enfermedad debilitante que causa rigidez muscular, temblores y otras graves dificultades motoras. Este diagnóstico marcó el comienzo de un capítulo difícil en la vida del Papa, ya que su salud, una vez vibrante, comenzó a deteriorarse lentamente. Sin embargo, a pesar del daño que la enfermedad le causó a su cuerpo, continuó liderando la Iglesia con firme dedicación. Pero en los primeros días de febrero de 2005, surgió una amenaza nueva e inesperada. Lo que comenzó como una gripe aparentemente inofensiva se convirtió rápidamente en algo mucho más grave. La infección progresó rápidamente, lo que provocó una inflamación aguda y espasmos en la laringe del Papa, lo que comprometió gravemente su capacidad para respirar. Su estado empeoró tan rápidamente que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Gemelli, donde los equipos médicos trabajaron incansablemente para estabilizarlo. Al principio, parecía que podía haber esperanza de recuperación, ya que mostraba algunos signos de mejoría. Pero a finales de febrero, los problemas respiratorios reaparecieron y se agravaron, lo que provocó otra hospitalización. Esta vez, los médicos confirmaron que la salud del Papa se había deteriorado significativamente. Dada la gravedad de la situación, el equipo médico tomó la difícil decisión de realizar una traqueotomía, un procedimiento que implica crear una abertura en la tráquea para facilitar la respiración. Si bien la cirugía ayudó a facilitar la respiración del Papa, tuvo un alto costo, lo dejó sin poder hablar. La voz que tantas veces había pronunciado palabras de consuelo y bendición a millones de personas ahora estaba silenciada. Fue un momento doloroso para el mundo,
ya que quienes durante mucho tiempo habían buscado en él orientación espiritual se dieron cuenta de que su capacidad para comunicarse con ellos y con Dios ahora estaba comprometida. A pesar de la pérdida de su voz, el espíritu del Papa se mantuvo fuerte. En varias ocasiones, utilizó gestos con las manos para expresar sus pensamientos, y en una de ellas, saludó a los fieles desde la ventana del hospital. Aunque no podía hablar, saludó a la multitud reunida abajo, un gesto simple pero profundamente conmovedor que hizo llorar a muchos. Fue un recordatorio conmovedor de la conexión entre el Papa y la gente a la que había servido tan fielmente. A medida que avanzaba el mes de marzo, el Papa Juan Pablo II hizo una notable aparición pública el Domingo de Ramos. De pie en la Basílica de Santa María la Mayor, sostenía una rama de olivo en su mano, símbolo de paz y renovación. Su presencia, a pesar de su frágil condición, fue un poderoso testimonio de su inquebrantable compromiso con su misión y con el pueblo de la Iglesia. Los fieles que habían viajado desde lejos para verlo se sintieron profundamente conmovidos por este acto de valentía y amor. Sin embargo, 2 días después, se anunció que la condición del Papa había empeorado drásticamente. Ya no respondía al tratamiento médico y el pronóstico era incierto en el mejor de los casos. El Vaticano, que alguna vez fue un centro de actividad bulliciosa, se convirtió en un lugar de reflexión y preocupación silenciosas mientras el mundo observaba con la respiración contenida. Muchos comenzaron a temer que se acercaban los últimos momentos del Papa. La idea de perder a un líder espiritual tan profundo dejó a la comunidad católica en profunda contemplación, ya que su muerte marcaría el final de una era para la Iglesia. A finales de marzo, la noticia del deterioro de la salud del Papa se había extendido por todo el mundo, provocando reacciones de dolor y ansiedad. A pesar de los continuos esfuerzos de los médicos por estabilizarlo, cada vez era más evidente que el fin estaba cerca. El Vaticano, habitualmente animado por los sonidos de la oración y la devoción, cayó en un silencio inquietante. Muchos de los líderes espirituales de la Iglesia comenzaron a considerar las profundas consecuencias de la muerte inminente del Papa, preguntándose cómo respondería el mundo y la Iglesia. El 31 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana, ocurrió un grave incidente que aceleraría el declive del Papa. El Papa, siempre un servidor devoto, decidió asistir a la misa en su capilla privada, a pesar de su estado debilitado. Pero a medida que avanzaba el servicio, de repente comenzó a experimentar fuertes escalofríos y fiebre alta. Estos síntomas fueron causados por una grave infección del tracto urinario que empeoró rápidamente. Su salud se deterioró rápidamente y sus órganos vitales comenzaron a fallar a medida que la infección se propagaba por su sistema. Los médicos del Vaticano reaccionaron de inmediato y le administraron antibióticos para intentar controlar la infección, pero estaba claro que su cuerpo ya no podía defenderse. A medida que la condición del Papa se volvía más crítica, se tomó la decisión de suspender todos los medicamentos. Su vida, antes robusta, llena de energía incansable y pasión por su misión, se redujo ahora a una existencia frágil. Un equipo de médicos altamente especializados permaneció a su lado, ayudándolo a respirar lo mejor que pudieron. El Hospital del Vaticano, que continuó atendiendo a otros pacientes, ahora vio el apartamento papal como el lugar de descanso final de Juan Pablo II. La habitación se convirtió en un espacio solemne, marcado por la inevitable proximidad de la muerte. Cada momento que pasaba se sentía como una reflexión espiritual sobre una vida bien vivida, pero que ahora se acercaba a su fin. En ese momento, el mundo se detuvo. Lo inevitable parecía estar cerca, pero el resultado seguía siendo incierto. La salud del Papa Juan Pablo II le fallaría en estas horas finales, o se levantaría una vez más para cumplir con su último deber terrenal. Solo el tiempo lo diría, pero la sombra de la muerte se acercaba cada vez más, y todos los que estaban a su lado solo podían esperar en silencio reverente, sabiendo que la vida del Papa se acercaba a su capítulo final. A medida que la salud del Papa Juan Pablo II seguía deteriorándose, su estado crítico se hizo ampliamente conocido, y el mundo esperaba con anticipación el anuncio oficial de su fallecimiento. Multitudes se reunieron fuera del Vaticano, unidas en oración, ofreciendo su fe inquebrantable por uno de los líderes espirituales más influyentes y amados de la historia.
Los fieles, tanto cercanos como lejanos, esperaban un milagro, pero la realidad del deterioro de la salud del Papa se impuso, y el mundo se preparó para lo inevitable. El 2 de abril de 2005 por la noche llegó la desgarradora noticia. El Papa Juan Pablo II había fallecido pacíficamente en su apartamento del Vaticano a las 21:37 horas. Tenía 84 años, a pocos días de cumplir 85 años. Su muerte se produjo durante un momento profundamente espiritual, cuando se dice que estaba rezando con la mano derecha levantada, mirando hacia la ventana, tal vez un último gesto de conexión con la multitud en la plaza de San Pedro. Los testigos recuerdan que su último suspiro se produjo cuando intentó decir «Amén», un final conmovedor y apropiado para un hombre cuya vida había estado dedicada a la fe y al servicio. El momento de su muerte fue solemnemente marcado por el encendido de una tercera lámpara en su apartamento papal, una indicación de que el Papa había fallecido, confirmada por un electrocardiograma que mostró que no había actividad cardíaca durante más de 20 minutos. Fue una partida tranquila, casi sagrada, y el mundo lloró la pérdida de un líder que había tocado a millones de personas. En los días previos a su muerte, el Papa Juan Pablo II se dedicó a asuntos espirituales y siguió escribiendo cartas a las comunidades eclesiásticas. Se cree que algunas de estas cartas contenían ideas y revelaciones profundas, posiblemente incluso mensajes proféticos que solo él conocía. Estas cartas, impregnadas de la sabiduría que había definido su papado, se convirtieron en una parte importante del legado final del Papa. El Vaticano publicó más tarde un informe detallado sobre sus últimas semanas, preparado por el equipo médico que lo había atendido durante sus últimos días. Este documento exhaustivo, que ofrecía una mirada en profundidad a sus problemas de salud, tratamientos y rituales espirituales, fue visto por muchos como un paso hacia la transparencia, ofreciendo respuestas a las muchas preguntas que surgieron en torno a su enfermedad. Históricamente, las muertes de los papas han estado envueltas en un cierto grado de secreto. Durante años, el Vaticano había guardado silencio sobre la lucha de Juan Pablo II contra la enfermedad de Parkinson, un hecho que dio lugar a especulaciones y rumores generalizados sobre su verdadera condición. La publicación del informe de 220 páginas del Vaticano fue considerada como una medida para disipar esas incertidumbres y brindar claridad sobre los últimos días de la vida del Papa. El informe detalla meticulosamente su salud, los tratamientos que recibió y sus momentos finales, ofreciendo una mirada poco común y detallada al hombre detrás del título papal. Publicado por la editorial del Vaticano, está disponible para quienes buscan una comprensión más profunda de estos eventos significativos. El libro, publicado junto con el Diario Oficial del Vaticano, sirve como un complemento a los registros papales, una crónica médica completa de los últimos días de Juan Pablo II. Comenzando con el anuncio el 31 de enero de que el Papa suspendería sus audiencias debido a una enfermedad, el libro ofrece una narrativa convincente de su salud en declive, sus respuestas al tratamiento y su determinación de continuar con sus deberes a pesar de su sufrimiento. Las entradas relatan las 2 hospitalizaciones que soportó, incluido un procedimiento crítico el 24 de febrero cuando se sometió a una traqueotomía para ayudarlo a respirar. El libro incluso detalla su dieta, asegurándose de que no se pase por alto ningún aspecto significativo de sus últimos días. A pesar de la riqueza de información que ofrece el libro, persisten dudas sobre su autenticidad. Muchos se preguntan si se ha revelado toda la verdad, ya que siguen circulando rumores y teorías conspirativas. Aún así, la publicación representa un intento significativo del Vaticano de gestionar la información que rodea la muerte del Papa y ofrecer un relato más completo y transparente de sus últimos momentos. Ayuda a filtrar la información errónea y proporcionar a los fieles, y al mundo, una imagen más clara de la muerte del Papa. Tal vez el momento más conmovedor del libro proviene de un relato proporcionado por quienes estuvieron presentes en sus últimas horas. Unas 6 horas antes de su muerte, los testigos informaron de un breve resurgimiento de energía. Con la voz débil y tensa por la enfermedad, el Papa habló en su polaco natal, sus palabras apenas audibles: «Déjame ir a la casa del Padre».
Esta declaración simple, pero profundamente espiritual, fue interpretada como su último adiós, una declaración de fe y esperanza mientras se preparaba para encontrarse con su Creador. Fue un momento profundamente conmovedor que encapsuló la esencia de su vida, una vida dedicada a Dios, a la Iglesia y a las personas a las que sirvió con un compromiso tan inquebrantable. Al reflexionar sobre la vida y la muerte del Papa Juan Pablo II, recordamos no solo sus logros como líder, sino también la profunda fe que guió cada una de sus acciones. Su muerte, aunque fue una gran pérdida, marcó el final de una era para la Iglesia. Sin embargo, su legado perdura, en las lecciones que impartió, el ejemplo que dio y las innumerables vidas que tocó a lo largo de su notable papado. ¿Qué piensa usted sobre la vida y el pontificado del Papa Juan Pablo II? ¿Fue el líder espiritual que el mundo necesitaba? Deje un comentario a continuación y comparta sus reflexiones. Las últimas palabras y acciones del Papa Juan Pablo II reflejaron poderosamente las profundas convicciones espirituales que definieron todo su papado. Su reconocimiento de que una mejor existencia lo esperaba después de la vida terrenal le dio la paz y el consuelo para entregarse a la voluntad de Dios en sus momentos finales. Esta conciencia de la otra vida, de la paz eterna en la casa del Padre, se convirtió en el centro de sus reflexiones en las horas previas a su muerte. Las palabras, «Déjame ir a la casa del Padre», pronunciadas con voz debilitada, se convirtieron en un símbolo de su profunda resignación y anhelo de paz divina. Estas palabras se hicieron eco no solo en el informe oficial, sino también en el testimonio del arzobispo Stanislav Chiguis, quien compartió el relato de la monja sobre los últimos momentos del Papa. Esta expresión, aunque débil, reflejaba la devoción de toda la vida del Papa a vivir en completa sumisión a la misericordia de Dios. Central a las enseñanzas del Papa Juan Pablo II a lo largo de su papado fue el mensaje de la Divina Misericordia, un tema que colocó en el corazón de su misión. Este fue un mensaje de esperanza, perdón y reconciliación, que ofrece un camino hacia la curación para toda la humanidad. El hecho de que su muerte ocurriera el Domingo de la Divina Misericordia, con su discurso para la fiesta proclamado ese mismo día, parecía una confirmación divina de la obra de la vida del Papa. Fue como si hubiera completado su misión, difundiendo el mensaje de la misericordia de Dios incluso en sus últimos momentos. La declaración de la Divina Misericordia como día festivo oficial fue un testimonio de la creencia de Juan Pablo II de que la misericordia de Dios era una fuente perenne de esperanza, especialmente en un mundo a menudo plagado de adversidades. Creía que la misericordia de Dios tenía el poder de curar heridas, transformar corazones y traer paz al mundo, incluso en los tiempos más oscuros. A través de esta devoción, invitó al mundo a experimentar el amor de Dios en su forma más incondicional, ofreciendo perdón y paz que trasciende las limitaciones humanas. La interpretación de Juan Pablo II de las cicatrices de Cristo después de la resurrección, esas heridas gloriosas, fue profundamente simbólica. Él vio estas marcas no como recordatorios del sufrimiento de Cristo, sino como signos de la misericordia y bondad ilimitadas de Dios, disponibles para todos. Para él, estas marcas eran un testimonio del sacrificio de Cristo y un recordatorio del amor divino que sana y reconcilia. Sus reflexiones sobre la duda del apóstol Tomás y la misericordiosa invitación de Jesús a tocar sus cicatrices subrayaron la importancia de confiar en la misericordia de Dios, incluso en tiempos de duda. La exploración personal y teológica del Papa sobre la Divina Misericordia no fue solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad vivida que él encarnó. A través de su sufrimiento y su muerte, dio al mundo un ejemplo inolvidable de fe y esperanza en el amor transformador de Dios. Su vida y su muerte fueron una invitación a la humanidad a confiar en este amor divino, que tiene el poder de perdonar, reconciliar y traer paz a cada rincón de la vida. Para quienes siguen sus enseñanzas, el legado de Juan Pablo II sigue siendo inspirador, ofreciendo un camino hacia la paz espiritual y la sanación a través de la insondable misericordia de Dios. ¿Qué piensa usted del mensaje de la Divina Misericordia del Papa Juan Pablo II? ¿Cómo cree usted que su vida y su muerte influyeron en la comprensión que el mundo tiene del amor y el perdón de Dios?
Las enseñanzas y acciones del Papa Juan Pablo II, especialmente en sus últimos momentos, reflejaron su profundo compromiso con el poder transformador de la divina misericordia, el perdón y la vivencia del Evangelio. Su perdón al hombre que intentó quitarle la vida es un poderoso testimonio de la realidad de su fe y de la fuerza del llamado cristiano a perdonar, incluso ante el daño personal. Al ofrecer su perdón, Juan Pablo II encarnó el ejemplo de Cristo y transmitió un mensaje de paz y reconciliación que trasciende el sufrimiento humano. En su oración final, el Papa Juan Pablo II ejemplificó su confianza en la misericordia y el amor de Dios. Sus palabras: Señor, a través de tu muerte y resurrección revelaste el amor del Padre. Creemos en ti y hoy proclamamos confiadamente: Jesús, en ti confío. No fueron solo una oración de entrega, sino también una proclamación final de la misión de su vida de difundir el mensaje de la divina misericordia. Las palabras subrayaron la relación esencial entre el sacrificio de Cristo y la esperanza de salvación, una esperanza que el Papa vivió tanto a través de sus enseñanzas como de sus acciones. El enfoque del Papa en el amor y la misericordia de Cristo, particularmente en sus discusiones sobre el Domingo de la Divina Misericordia y sus reflexiones sobre las heridas gloriosas de Cristo, muestra cuán profundamente creía en el poder sanador y transformador de la gracia de Dios. Buscó inspirar una conciencia global de esta misericordia, enfatizando que está disponible para todos, independientemente de sus defectos, dudas o luchas. El legado del Papa Juan Pablo II como líder que encarnó la humildad, el amor y el compromiso con los demás fue claro para todos los que lo conocieron. Su vida, marcada por profundas convicciones espirituales y una inmensa compasión, fue un ejemplo vivo de la vocación cristiana de servir y amar a los demás desinteresadamente. Su inquebrantable dedicación a la dignidad humana, la justicia y la paz lo convirtieron en una figura reconocida mundialmente que influyó en millones de personas, no solo con sus enseñanzas sino también con su forma de vida. También dejó tras de sí un marco teológico y filosófico que abordaba los desafíos centrales de la humanidad, tanto morales como espirituales. Sus escritos sobre diversos temas, incluidos temas controvertidos como la homosexualidad, reflejaban su profunda convicción de defender la doctrina católica tradicional al tiempo que reconocía la dignidad inherente de cada persona. Su capacidad para abordar cuestiones complejas y divisivas a través de la lente de la compasión y la verdad reflejaba su compromiso pastoral de guiar a los fieles sin perder la fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. En materia de escatología, el Papa Juan Pablo II rechazó la noción de un fin puramente dramático y destructivo para el mundo. En cambio, enfatizó la importancia de vivir en el momento presente con esperanza y confianza en la promesa de salvación de Cristo. Sus reflexiones sobre la segunda venida de Cristo, basadas en la comprensión de que la resurrección final comenzó con la muerte y resurrección de Cristo, fueron un llamado a todos los cristianos a vivir con una conciencia activa de la presencia continua de Cristo y el cumplimiento de sus promesas. En todas estas reflexiones, el Papa Juan Pablo II instó a los creyentes a comprender que la salvación no es simplemente un evento distante que esperar, sino una realidad continua que comienza ahora, a través de la obra de Cristo en sus vidas. Su vida y muerte recordaron a los fieles que cada día es una oportunidad para abrazar la misericordia y la gracia que Cristo ofrece, transformando no solo las vidas individuales sino el mundo en su conjunto. El legado del Papa Juan Pablo II es de profunda esperanza, amor y misericordia, un legado que continúa inspirando y desafiando a los cristianos a vivir estos valores en sus propias vidas. Su llamado a vivir a la luz de la presencia continua de Cristo y a anticipar su promesa final es tan relevante hoy como lo fue durante su papado. Su vida y sus enseñanzas nos recuerdan que la divina misericordia no es solo una doctrina para estudiar, sino una realidad viva que hay que experimentar y compartir con el mundo. ¿Qué opinas del enfoque del Papa Juan Pablo II sobre el perdón y la misericordia, especialmente a la luz de sus acciones y enseñanzas personales?